La voz del zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yara Saavedra y en este episodio platicaremos de la importancia de la comunicación no verbal en mi campo laboral. Pero esto no significa que no lo podamos aplicar en nuestra día a día. Así que comenzamos. Híjole, ¿cuántas veces hemos escuchado en nuestro trabajo que Juanito tiene sueño, que si está de malas, que si está triste o bien que no tiene ganas de trabajar? Una mirada, una expresión, una reacción hace que muchas de las veces las otras personas interpreten algo que nosotros no queremos transmitir. Es por eso que la comunicación no verbal juega un papel muy importante en nuestra persona. Pero bueno, ¿de dónde sale este concepto? ¿Por qué la comunicación no verbal? Bueno, para Socorro Fonseca y Alicia Correa, en el 2005, cuando publicaron su libro sobre la comunicación no verbal, ellas lo citan de la siguiente manera. La comunicación verbal se refiere a todas aquellas señales relacionadas con la comunicación, que no son palabras ni tampoco escritos. Su origen se refiere a dos momentos: el fisiológico y el aspecto del entorno. Qué interesante, ¿no? Vamos a ver o vamos a ahondar un poquito en qué significan cada uno de estos dos aspectos. Primero que nada, el aspecto fisiológico se refiere a nuestro sistema nervioso, es decir, todo aquello que involucra nuestras emociones. Por ejemplo, cuando nos quemamos al voltear una tortilla, cuando de repente nos levantamos en la mañana y nuestro dedito chiquito del pie se estrella con la pata de la cama. ¡Uy! ¿Se imaginan ese dolorcito? Yo creo que muchos de ustedes ya lo han sentido, ¿no? O bien, aquí en Mexicali, todos aquellos que vivimos en estas tierras cachanillas, sabemos cuánto es 45 grados centígrados en un transporte adentro del carro o simplemente afuera de casa. Todo eso implica una reacción y nosotros mismos hacemos gesticulaciones a reacciones donde esto se involucra. Entonces es una forma instintiva de relacionarnos. Es por eso que estas autoras refieren un poquito a ese proceso fisiológico donde nosotros reaccionamos de manera instintiva. Bueno, pero también existe el otro entorno, el que se refiere a la cultura, a las creencias, a los hábitos sociales que cada uno de nosotros tenemos o adquirimos por toda esa experiencia que a lo largo del tiempo vamos viviendo. Por ejemplo, un saludo, una reverencia, una expresión con señas. ¿Cuántas veces ahorita, sobre todo con la pandemia, nos saludamos ahora de codito, de piecito, de puñito? Todo eso es parte de la comunicación no verbal. No lo estamos haciendo de una manera oral, sino todo es a través de nuestros movimientos. Entonces, qué interesante, ¿no? Ahora, existe un dato muy curioso, Cuando se inició todo este proceso del estudio de la comunicación no verbal, únicamente el enfoque iba dirigido a los comerciales, a los directivos y ejecutivos de las empresas. Híjole, qué interesante sería esto. ¿Por qué? Bueno, los autores refieren a que precisamente ahí es donde se denotaba más esta forma de comunicación. ¿Cómo no olvidar o cómo no acordarnos más bien de aquellos comerciales como el ciérrale, donde nuestra mano la enfocaba a la cámara, ¿no? O donde el personaje terminaba haciendo un gesto a la hora de decir ciérrale referente al agua. Hubo otro comercial también muy intuitivo que era el chaca chaca de Ariel. Obviamente estaban anunciando un jabón, pero la lavadora que hacía la espuma, la cara que enfocaban a la persona, su gesto lo decía todo, ¿no? Y un anuncio muy local que a lo mejor algunos se acuerden, otros no, el de Ponte Trucha, en donde precisamente un pescado
golpeaba a una persona para que se pusiera trucha y la reacción instintiva era de verdad sorprendente. Híjole, y como tenemos muchos ejemplos que en su momento tienen que ver con toda la expresión que nosotros hacemos. Por eso es que en un inicio se enfocaba precisamente en este protocolo únicamente de comerciales o de las empresas. Es por eso que nosotros dentro de la materia en las carreras ejecutivas siempre les brindamos a los muchachos, sobre todo en la materia de comunicación oral y escrita, este énfasis, donde la comunicación no verbal tiene mucho significado en tu campo laboral. Tú hablas con tus gestos, con tus palabras y también con tu cuerpo. Entonces, sí tenemos que enfocarnos un poquito en este proceso, ¿no? Ahora, ya hablamos del concepto, de su origen, de la comunicación no verbal. Ahora vamos a enfocarnos un poquito a estos aspectos que este tema nos involucra o nos hace parte de, y se dividen en 3 momentos específicos. El primero involucra todo lo que es gestos, manos, postura, mirada. ¿Cuántos de nosotros no somos muy gestosos a la hora de estar hablando? Ejemplo, yo. A lo mejor ustedes no me ven, pero yo me imagino, estoy haciendo caras, estoy moviéndome con las manos, la mirada, etcétera, ¿no? El segundo se refiere a nuestro tono de voz y obviamente a la velocidad de la misma. ¿Cuántas veces este tipo de reacciones, a veces cuando andamos muy apurados y hablamos sobre todo en el trabajo, espérame, ¿qué te está pasando? Tranquila, a ver, más despacito porque no te entendí nada, ¿no? Entonces, sí implica mucho el tono y la velocidad, una forma de comunicación. Y el tercero, que aunque muchos de ustedes no lo crean, es tan importante como el primero o el segundo, que es la distancia personal, o mejor conocida en el campo de la comunicación como la proxemia. ¿Qué tan importante es decir, hazte para allá? Espérame, este es mi espacio, mejor de ladito, ¿no? O más nuestra distancia ante todo. Con la pandemia, pues esto llega a buscar un poquito más ese proceso, ¿no? El de decir el distanciamiento social, pero es una forma también de comunicarte, es tu espacio que tú tienes. Por lo general, todos nosotros, dentro del campo laboral, denotamos cierta capacidad de comunicación no verbal, pero no siempre cuidamos los pequeños detalles. Y esos pequeños detalles hacen la diferencia. Como cuando al inicio les comentaba de Juanito, ¿no? Que vemos a alguien y ahí viene el jefe y viene enojado. Híjole, Carlitos, ¿quieres saber algo? Mira, pregúntale. O si sabes que te está diciendo una mentira, háblale a Ana Lucía. Ella te lo va a decir con su pura mirada o con su pura expresión. Entonces, el profesionista idóneo para que tenga éxito en la comunicación no verbal en su trabajo, dicen que tenemos que controlar un poquito más nuestras expresiones corporales. Sí saber hablar, sí saber pedir las cosas, pero muchas de las veces nuestra expresión corporal habla más que las palabras. Entonces, ¿qué tan interesante es esto? Hay datos duros que nos hacen reflexionar un poquito sobre qué tanto el ser humano habla más con las manos, con la mirada, con su cuerpo, que a veces con tu propia voz. Entonces, dentro de estos datos duros tenemos que entre el 60 y el 80% de la comunicación diaria es la no verbal. Y el resto pues es la comunicación que, pues como ahorita, ustedes están escuchando lo que yo les estoy diciendo. Entonces, bueno, debemos de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones en mi campo laboral. Primero que nada, la postura. No es que yo siempre ande derechito ni bien sentado, pero hasta para tu salud. El que tú estés sentado y estés cómodo, que no sientas después ese dolor en la espalda, denota mucho, ¿eh? No es lo mismo que yo esté sentado medio recargado en la silla o en la parte del escritorio. Entonces, la postura hay que cuidarla porque nos denota seguridad, confianza y sobre todo nos da un poquito de mayor fortaleza en el campo donde nosotros nos estemos desarrollando. La mirada, híjole, la mirada qué intensa es en el campo laboral y en nuestras relaciones día a día, ¿eh? ¿Por qué?
A veces tener ese contacto visual, sobre todo ahorita que estamos trabajando a distancia, es tan importante, pero se nos olvida. Cuando nosotros, y yo creo que todos lo hemos vivido, ahora con el Zoom, con las diferentes plataformas, porque no nos es tan fácil acostumbrarnos a hablarle a una camarita, a un lente. Más bien, cuando estamos todos al aire, que vemos las diferentes pantallitas, pues inmediatamente volteamos a verlas porque pensamos que estamos hablando con esa persona. Y no, nuestro contacto visual es y debe de ser a la cámara. Pero cuando ya estamos nosotros inmersos en el día a día, es tan importante que tú un saludo, una felicitación y, ¿por qué no, alguna cosa que para ti no te parezca? Siempre la mirada, ese contacto visual tiene mucho que ver. Hay miradas que imponen, obviamente, por lo fuerte. Cuando un jefe te está regañando, híjole, parece que le sale lumbre, ¿no? Pero es tan importante y no es retador. Simplemente en tu mirada, tú puedes inclusive hacer sentir bien a una persona con la pura mirada. Entonces ya llevamos 2, postura, mirada. Un tercer elemento que también es importante en este proceso son los gestos. ¿Por qué? Híjole, los que somos muy gestosos sabemos lo que a veces, en qué líos nos metemos. El que te dan a probar algo y haces una cara de uy, híjole, estoy emitiendo ahorita un sonido, pero si mi cara, yo me comería un taco de grillos, híjole, pues no lo sé porque nada más de pensarlo, ¿no? Pero sí debemos de tener cuidado con los gestos, sobre todo si estamos en una junta, si estamos en una área en donde nosotros nos podemos delatar positiva o negativamente con los gestos que hacemos. Esa es la tercera recomendación. La cuarta recomendación es nuestro espacio, la proximidad. Ahorita, pues obviamente volvemos con esta situación de pandemia que tenemos que estar a cierto distanciamiento, pero antes no. Y hay personas que se molestan, de tener a alguien tan cerca, no es tan sencillo, o sea, hazte para allá. Digo, si es el chico o la chica que te gusta, pues qué mejor. Pero hay veces que hay que saber respetar ese espacio que tenemos, sobre todo por respeto a los demás. Y bueno, el uso de la voz. La voz, como bien comentamos, puede ser muy elevado, muy despacito, pero también nos puede delatar en nuestro sentimiento, en nuestra expresión. Hacer silencios también significa un sí o un no. ¿Quieres vacaciones de ahorita? Pues no quería, pero ya lo tengo, ¿no? ¿Qué tan importante de veras son estos elementos para poder nosotros expresarnos de una manera, ahora sí que laboralmente hablando, personalmente, socialmente hablando, ¿no? Y por último, la sexta recomendación es tu presentación. ¿Qué tan importante es que tú en tu campo laboral tengas una presencia? ¿Cuántas veces no hemos visto, uy, qué personalidad tiene Juan, Lupita, Carlos, ¿no? O de repente, don Juanito, que es el intendente, siempre anda bien limpio, aunque traiga su uniforme de intendencia, siempre anda impecable. El que tú seas limpio, el que tus zapatos estén boleados, el que a veces tus calcetines puedan llamar la atención por algún motivo, también son elementos que en algún momento pueden ser usados a favor o en contra. Todo depende del objetivo que tú quieras lograr en este proceso. ¿Qué les parece? ¿Qué tan importante estas 6 recomendaciones que a lo mejor para muchos no las tomamos en cuenta en nuestro campo laboral, pero sí hay que detenernos un poquito, sobre todo si ya estás en este medio? ¿Cómo es tu gente? Aprendes a conocer a tu equipo de trabajo, a tus compañeros, inclusive a tus jefes. Dicen por ahí que las secretarias o los asistentes de los jefes o de los directores conocen todo del jefe o de la jefa. Y es por eso, por la observación. Cómo visten, cómo hablan, cuando llega enojado, cuando está preocupado. Y todo esto no tiene más que la comunicación no verbal. Por eso es tan importante que tú conozcas que esa postura, esa mirada, esos gestos, ese espacio, tu voz y los silencios, y ¿por qué no? Le aumentamos la presentación, tiene un significado muy, muy importante y que tenemos que cuidarlos. El lenguaje corporal
es necesario no nada más para mi campo laboral, para todos los aspectos, ¿eh? ¿Por qué? Si yo soy estudiante, tengo que saber cómo preparar una exposición, cómo comportarme con mis compañeros, cómo tener presencia de mi personalidad en el grupo. Si yo ya estoy en el campo laboral, ¿qué tan importante es en las entrevistas de trabajo, en la presentación de proyectos, en una junta? Todo eso denota mi personalidad. El gesto, el cuerpo, la voz son fundamentales y son tan únicas de cada persona que es lo que hace la diferencia entre un equipo de trabajo, entre una persona, entre un departamento, ¿no? Carolina Forero, que es una especialista que ha analizado mucho en las empresas todo este comportamiento de la comunicación no verbal, fíjense en lo que nos comparte. La comunicación no verbal se encuentra presente en cada momento y está ahí para apoyar algunas veces y otras para contradecir. Lo que se calla hace más impresión que lo que se dice. Híjole, qué fuerte esta cita, pero es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente también nosotros dentro de nuestra comunicación, pues nos expresamos de una manera diferente. El buen uso nos permite ser claros, eficientes y transmitir el mejor mensaje. Por eso es que es muy importante conocer todos estos procesos y todos estos momentos que cada uno de nosotros vive en la comunicación no verbal. Híjole, pues con esto te quería yo compartir un poquito de la importancia que tiene en tu día a día, pero sobre todo en el campo laboral. Aprende a observar a tus compañeros, pero sobre todo apréndete a observar a ti mismo. Tú dices mucho. Tú eres mucho con tus gestos, con tu vestimenta, con tu forma de actuar. Así que no se te olvide que la comunicación no verbal es tan importante como la verbal. Así que nos vemos en otro episodio y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Es momento de repasar las 5 voces del zorro. Recapitulemos los principales elementos compartidos en este episodio. Punto número 1. La comunicación no verbal son aquellas señales relacionadas con la comunicación, que no son palabras ni escritos. Punto número 2. La comunicación no verbal vive 2 momentos, el fisiológico y el entorno. Ambos definen la manera de comunicarnos. La proxémica es la número 3. Es una disciplina muy importante que tiene que ver con la distancia entre las personas y, en definitiva, es una forma de comunicarse. Punto número 4. Una buena postura brinda seguridad, confianza y fortaleza donde nos desarrollamos. Y el punto número 5. La mirada, los gestos y el uso de la voz y la presencia son cualidades notables que debemos cuidar para mejorar nuestra comunicación. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde que encontrará algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvide suscribirse al canal y compartir este podcast con el hashtag La Voz del Zorro. Y no te pierdas nuestro siguiente episodio la próxima semana. La Voz del Zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali.